Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, invocándote, Señor, para que tú puedas elevarnos hacia ti en esta hora, elevar nuestros pensamientos, elevar todo nuestro ser, para que podamos estar en una comunión cercana contigo. Señor, en esta hora nos reconocemos como incompetentes sin ti, si no estamos tomados de tu mano, y es por eso que rogamos la bendición de tu Espíritu Santo, para que nos ayudes a poder eliminar cada preconcepto, cualquier cosa, Señor, que nosotros creamos que es verdad, que tú puedas ayudarnos a eliminarlo si es que en realidad no es así. Por favor, dirígenos netamente hacia el conocimiento cabal de la verdad, porque no queremos andar en tinieblas, Señor, sino que queremos andar en la luz que tú nos entregas. Por favor, ayúdanos a no rechazar esa luz y perdónanos si es que lo hemos hecho, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros. Señor, delante de ti estamos y todo esto lo agradecemos, lo pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Denme un segundito. Vamos a compartir ahora el himno. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en él, mi protector y guía fiel, me llevará al hogar. Muy bien, ¿todos pueden apreciar bien la presentación? Sí, hermano, se Sí, ve hermanito. bien.
Perfecto, perfecto. Disculpen si es que hay sonido, es que la habitación en la que estoy está al lado de la calle. Es una calle muy transitada, entonces se escucha todo el ruido de los autos. Pero bueno, voy a tratar de hablar fuerte y claro para que se entienda todo muy bien. Muy bien, el origen del mal. Hay varias interrogantes y preguntas que se hacen generalmente las personas cuando empiezan a conocer el cristianismo y empiezan como a profundizar más en los conocimientos que podemos adquirir dentro de lo que es una educación cristiana o un aprendizaje dentro de todo esto. Y, y dentro de todas esas interrogantes están las de siempre. ¿Por qué si Dios es tan bueno y un ser tan perfecto, por qué hizo una creación imperfecta como Lucifer? ¿O por qué no lo destruyó apenas vio que se reveló, si sabía y sabe todo lo que va a pasar? Y sabía que todo esto iba a pasar y toda la maldad que hoy día tenemos en el mundo, ¿por qué no lo mató antes de que todo esto pasara? Todas esas interrogantes, bueno, la mayoría, vamos a tratar de responderlas aquí. Solamente hay 3 textos en la Biblia que nos hablan acerca de la vida o en cierta forma de cómo comenzó el conflicto entre Lucifer y Dios en el cielo. Solamente tenemos 3 pasajes bíblicos que nos hablan sobre esto, así que si basáramos toda nuestra temática o nuestra predicación en solo esos 3 versículos o 3 pasajes bíblicos, quizás terminaríamos en unos 20 minutos y ya no habría nada más que hablar respecto de este tema. Gracias a Dios, Él nos reveló más luz sobre este tema a través de la profeta Elena de White, la cual, bueno, ya hemos hablado otras veces de esta señora. Si ustedes quieren saber un poco más sobre ella, nos pueden preguntar, nos pueden enviar un correo al link que tenemos en nuestro canal de YouTube y podemos aclarar todas las dudas. Estamos abiertos a recibir sus comentarios. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar con un texto de primeros escritos. Todo lo que vamos a presentar aquí está sacado de 3 fuentes principales, que son 3 libros o compilaciones de Elena de White. Está una que son los primeros escritos, que es una compilación de todas las primeras visiones de Elena de White. También tenemos Patriarcas y Profetas, que es el primer libro del gran conflicto de 5 tomos, en los cuales entran patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Que, por cierto, el conflicto de los siglos es un libro que todos debieran tener en su casa y leerlo por lo menos una vez en su vida. También el otro libro del cual hemos tomado extractos para esta presentación es Historia de la Redención. Así que allí van a ir viendo las siglas de los libros a lo último de los párrafos, siempre aparecen, para que puedan ir sabiendo de dónde sacamos toda esta información. Muy bien, como primero que todo nos empieza hablando de Satanás, porque todo el conflicto comenzó con Satanás y algo que sintió él primeramente, que fue una envidia. ¿Envidia de qué? Bueno, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, y era el que seguía en orden a Cristo, o sea, estaba Cristo y luego en jerarquía venía Lucifer, que se llamaba en ese momento, así que Satanás. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Pero, siempre hay un pero en las historias, ¿verdad? Pero, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio.
deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Muy bien. Muchas personas se toman de estos primeros textos o escritos, haciendo un paréntesis, para poder decir de que Cristo ya era el Hijo de Dios en el cielo, ¿sí? Sobre todo los adventistas antitrinitarios y muchos adventistas que no son antitrinitarios, que no tienen bien comprendido este tema. Nosotros ya lo estuvimos explicando, de que Jesús o Cristo tomó el nombre de Hijo cuando se encarnó en la tierra. Pero aquí Dios dijo a su Hijo, o sea, está hablando de algo que sucedió antes, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera aquí a la tierra, antes de que se hiciera el Hijo. Pero aquí también nos dice que Satanás sintió celos de Jesús. Y en ese momento no se llamaba Jesús, porque Jesús fue el nombre que le dieron al Cristo hombre cuando nació aquí. Por lo tanto, aquí nos habla de Hijo, nos habla de Jesús, para que nosotros podamos entender de quién es que se está hablando en este pasaje, para que lo relacionemos, para que no nos confundamos dentro de nuestras mentes y usar un lenguaje universal. Por eso se usa la palabra Padre, Hijo, etc. También se usa la palabra Satanás, y en ese momento Satanás no se llamaba Satanás, sino que se llamaba Luzbel, ¿verdad? Muy bien. Eso es un paréntesis. Pero aquí nace la primera controversia, en el corazón de Satanás, en el corazón de Lucifer, cuando Dios le dice a su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y preguntó, ¿por qué no se me consultó a mí sobre esto? Entonces, sabiendo todo esto, el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. ¿Sí? Dios junta el creador, nos dice en esta cita, porque yo puse las citas en resumen, no puse todas las citas completas porque si no estaríamos leyendo aquí unas 3 horas, pero el creador, o sea, Cristo es el creador, también Dios, todos son el creador, la deidad, juntaron y congregaron a todos los ángeles. Todos los ángeles fueron congregados. Y aquí fue donde el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. De modo que doquiera que estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido con la autoridad de comandar las huestes angélicas. Por lo tanto, aquí se hace una aclaración de algo que ya muchos tenían claro, pero Lucifer parece que se le había olvidado y bueno, tuvo que recordarlo delante de todos los ángeles. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su creador. Él había sido puesto en una posición privilegiada, pero eso no lo llevó a alabar a Dios, sino que aspiraba aún más, aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad, ¿sí? Con rapidez. O sea, él tenía cargo y podía mandar a otros ángeles. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Por lo tanto, aquí hay algo que es clave y es fundamental, y lo vamos a ir viendo desarrollando este estudio, que Lucifer no reconocía a Jesús como Dios. ¿Le suena de algún lugar? Es el mismo pecado que cometió Lucifer, el que se está cometiendo hoy en día de manera generalizada cuando nosotros decimos que Jesús no es Dios, o incluso sin decirlo abiertamente, sino cuando nosotros decimos, no, que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. Okay. O sea que si el Hijo no sabe, entonces no es Dios. ¿Es Dios Jesús?
Claro que sí, ya lo vimos, lo demostramos con textos bíblicos, con los escritos del Espíritu de profecía. Jesús es Dios. Entonces, si Jesús es Dios, ¿Él sabe el día y la hora? Claro que lo sabe, pero el Padre es el que lo da a conocer. Y eso es lo que quiere decir ese texto en realidad. Y si nosotros llevamos la contraria a esto, estamos cometiendo el mismo pecado que Lucifer, sin darnos cuenta. Por eso es tan importante comprender los temas de la naturaleza de Cristo, del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que provocó que entrara la maldad en el universo? Para que eso no vuelva a entrar en nuestros corazones. Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Luego de que se hizo esta congregación, ¿verdad?, de todos los ángeles, y todos tuvieron que reconocer a Jesús como superior a todos, como igual al Padre, como igual a Dios. Y salió de allí lleno de envidia y enojado. Congregó a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema. ¿Cuál era ese tema? Él mismo, el yo. ¿Por qué yo no soy? ¿Por qué yo no estoy allí? Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Por lo tanto, aquí Satanás, Lucifer en ese entonces, empieza a declarar engaños mezclados con verdad. ¿Por qué? ¿Por qué mezclados con verdad? Porque, claro, se les había puesto un gobernador, pero lo que estaba insinuando Lucifer era que ese gobernador se les impuso en ese momento, o sea que no estaba desde antes, sino que se tuvo ese inicio en ese momento, como aquellos que dicen que Cristo tuvo un comienzo en la historia, ¿verdad? Que fue engendrado por el Padre o que salió del Padre, el mismo pecado. Y les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlos y a obedecer su voz. Por lo tanto, ya había una rebelión abierta en contra de Dios. El orgullo en el corazón de Lucifer estaba creciendo de una manera terrible. También los ángeles, al ser convencidos, estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Por lo tanto, aquí causó esta rebelión. Lucifer causa esta rebelión en contra de la autoridad del Hijo. Esto no es lo que está volviendo a suceder, Lucifer volviendo a incitar a los seres humanos a rebelarnos en contra de la autoridad del Hijo de Dios, de Jesucristo, que es Dios, nuestro Salvador, nuestro abogado, nuestro juez, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey. Satanás no veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinito. Ahora, pongámonos a pensar y a tratar de cuantificar este esfuerzo. Un esfuerzo inmenso que solamente puede provenir de la sabiduría y el amor infinitos. O sea, imagínense si nosotros nos esforzamos y conseguimos lo que queremos, muchas veces, si nos esforzamos y trabajamos duro y nos esforzamos, imagínense cuando Dios se esfuerza para hacer algo. Eso es un esfuerzo que nosotros no podemos cuantificar. Esos fueron los esfuerzos que se utilizaron para convencer a Lucifer de que estaba equivocado.
y se le probó, se le dieron pruebas, evidencias de que su desafecto no tenía razón de ser, que no tenía motivos para llegar a pensar en eso. Y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Por lo tanto, se le mostraron incluso las consecuencias de su rebeldía. Se le dieron oportunidades infinitas para que él se retractara. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. Siempre es siempre. Si no dice y que en un momento de la eternidad empezó a estar a la diestra del Padre. Dice que siempre había estado a la diestra del Padre. Dice, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio a ese momento. Nunca se había puesto en tela de juicio la autoridad de Cristo. Pero en ese momento, cuando Lucifer lo hizo y lo puso en tela de juicio, Dios tuvo que hacer una aclaración delante de todos, transparentemente. Y que no había dado orden alguna de que no fuera ejecutado con gozo por la hueste angélica. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. O sea, él al final lo convencieron. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, 17. Que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido reestablecido en su puesto. Pero esto no fue lo que pasó. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Y casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. ¿Cuán grande es el orgullo luego de que nosotros estamos equivocados y somos convencidos de, de nuestra maldad, de nuestro pecado, pero aún así, por nuestro orgullo, por no querer reconocer que estuvimos tanto tiempo equivocados y para no acarrear esa vergüenza y no pasar ese mal momento, aún luego de ser convencidos como Lucifer fue convencido y se dio cuenta de que estaba en el error, aún así volvemos y seguimos en nuestros 13, como dice Víctor, ¿verdad? Muy bien. Dentro de todo esto, cuando yo leía todo esto y recopilaba estos textos, me recordaba de este pasaje bíblico que nos dice que el Espíritu Santo, el Consolador, que, que Jesús nos enviaría desde el Padre, ese Consolador, como dice en Juan 15:8, convencerá al mundo de
¿Qué pasó con los ángeles que estaban intercediendo para poder traer de nuevo sobre sus pasos a Lucifer y a los ángeles que lo acompañaban? ¿Quién los estaba dirigiendo a hacer esa labor, a convencerlos? ¿Quién fue el que estaba trabajando dentro del corazón de Satanás para que no se rebelara, para que volviera sobre sus pasos? El que estaba luchando contra su orgullo. No era el Padre, no era el Hijo, era el Espíritu Santo. Por lo tanto, los que dicen que el Espíritu Santo no aparece en estos textos de patriarcas y profetas de los primeros capítulos, es un total error. Porque sí está, solo que no se lo menciona, pero sí está. A la luz de la Escritura nosotros podemos ver de que el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Quién convenció de pecado a Lucifer? El Espíritu Santo. No hay otro. Muy bien. Era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado, que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta. Lucifer no quiso escucharlos. Le hablaron los ángeles, le habló todo el mundo y él no quiso escucharlos al final. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Les prometió un nuevo gobierno, mejor que el que tenían, en el que todo sería libertad. Un nuevo gobierno, un nuevo orden mundial. ¿Les suena de dónde viene eso? ¿Desde cuándo que Lucifer quiere imponerse con ese nuevo orden mundial? Desde sus orígenes, desde el origen de la maldad. ¿Cuáles son los resultados de este nuevo gobierno que él prometía en que todo sería libertad? Guerras, muertes, pestes, rebeliones, conflictos, hambres, contaminación, tristeza, angustia. Esos fueron los resultados de la rebelión de Lucifer. Cuando vio que sus propuestas tenían éxito, se vanaglorió de que podía llegar a tener todos los ángeles de su lado, que sería igual a Dios mismo, y su voz, llena de autoridad, sería escuchada al dar órdenes a toda la hueste celestial. Los ángeles leales le advirtieron nuevamente y le aseguraron cuáles serían las consecuencias si persistía. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer y le aconsejaron a él y a cuantos habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera el pensamiento de objetar su autoridad. Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y su amado Hijo. El poderoso rebelde declaró entonces que conocía la ley de Dios y que si se sometía a la obediencia servil, se lo despojaría de su honra y nunca más se le confiaría su excelsa misión. Les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado lejos como para volver atrás y que estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, pues jamás se postraría para adorar servilmente al Hijo de Dios, que el Señor no los perdonaría y que tenían que reafirmar su libertad y conquistar por la fuerza el puesto y la autoridad que no se les había concedido voluntariamente. Muchos ángeles que se habían ido con Lucifer habían sido convencidos
por estas exhortaciones permanentes que estaba haciendo tanto el Espíritu Santo como los ángeles leales. Pero Lucifer se les paró enfrente y les dijo que si él mismo se rendía delante de Dios, ya no iba a volver a ser el querubín protector que era en ese momento, sino que iban a bajarle de rango, que iba a perder su honra, ¿verdad? Y por ese motivo también les mintió y les dijo que tanto él como ellos habían ido demasiado de lejos y que Dios no los iba a perdonar. Claro, en lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado de lejos en su rebelión para retroceder. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido la advertencia, podrían haber escapado del lazo de Satanás. Pero permitieron que el orgullo, el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo, y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Y bueno, aquí vemos esta imagen, cómo a veces nos aferramos al orgullo, cuando en lugar de soltarlo, podríamos aceptar esa ayuda, ¿verdad? Si lo soltamos, podríamos tomar esa mano que nos extienden para poder subir a las alturas donde Dios nos quiere llevar. Pero es difícil. Y en la diapositiva anterior vemos también este abogado. Sabemos que Cristo es nuestro abogado. Pero como siempre, todos los plagios de Satanás son llevados a algo malo. Y sabemos que hay abogados, que son la mayoría, que se valen de las mentiras y de los engaños para poder ganar sus casos, así como lo hizo Lucifer y lo sigue haciendo. Y que nos encontramos en Isaías 14, 12 al 14. Si alguien lo quiere leer, puede hacerlo. Yo, hermano, no hay problema. Ok. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en medio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Bueno, este texto quizás lo vamos a analizar más en profundidad más adelante. Ahora el tiempo no nos da, pero este es uno de los textos bíblicos o pasajes que nos hablan sobre la rebelión de Lucifer. Cómo él quería subir al cielo, a lo más alto, sentarse en su trono más alto que Dios, pero fue abatido. Muy bien. Y aquí está una de las respuestas. El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero este no era su propósito. ¿Por qué? Porque daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran, perdón, ¿por qué no lo expulsó? Porque hubiera dado a los rebeldes un argumento para decir de que Dios no es justo, ¿verdad? Si es que lo hubiera eliminado en un momento de que Dios no es amor y que hay que obedecerle obligatoriamente, si no, te va a expulsar del cielo. Pero él dio a los rebeldes esta oportunidad para que midieran fuerzas, ¿sí? Con Cristo y sus ángeles leales. Sabemos que la Biblia nos declara que Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. En esta batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Si Dios
hubiera ejercido su poder para castigar a este jefe rebelde, los ángeles subversivos no se habrían puesto en evidencia. Por eso Dios siguió otro camino, pues quería manifestar definidamente a toda la hueste celestial su justicia y juicio. Si él hubiera destruido a Satanás, las semillas que Lucifer había plantado en los corazones de los ángeles rebeldes, los ángeles que lo escucharon y le prestaron oído a sus engaños, esas semillas hubieran seguido dando fruto y ellos hubieran quedado ocultos. Aunque no hay nadie que se pueda ocultar de Dios, ni pensamiento que se pueda ocultar de Dios. Pero Dios quería demostrarle también a los demás ángeles que estaban en el cielo, que ellos no, como ellos no pueden leer las mentes, tenía que demostrarles de alguna manera. Y aquí vemos en Apocalipsis 12, del 7 al 9, cómo ya Dios lo expulsa del cielo después de todas las oportunidades que tuvo. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, se arrepintió y quiso ser reintegrado allí. O sea, después de haberse rebelado, de haber luchado con Cristo contra los ángeles, estar fuera del cielo, se arrepintió, entre comillas. Vamos a ver si esto fue verdadero arrepentimiento. Y quería ser reintegrado a este lugar. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que se le asignase. Pero no. El cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él, y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. ¿Cómo podía saber esto Dios? Porque veía su corazón. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Muy bien. Supuestamente él estaba arrepentido. Y primero decía que él hubiera estado dispuesto a ocupar cualquier lugar. Pero cuando tuvo la oportunidad de hablar con Cristo, le pidió el mismo lugar que había ocupado antes. No fue como el hijo pródigo. ¿Cómo fue el arrepentimiento del hijo pródigo? El hijo pródigo volvió y le dijo, Padre, por favor, vuelve a darme toda la herencia que te pedí y restitúyeme como tu hijo amado. ¿Cómo fue el arrepentimiento del hijo pródigo? El hijo pródigo
estaba con los cerdos a punto de comer de esas algarrobas que comían los cerdos, y se acordó de los criados, de los siervos, de los jornales que trabajaban para su padre. Y dijo, oye, hasta los siervos de mi padre comen mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Voy a ir donde mi padre, me voy a humillar delante de él y le voy a decir que no soy digno de ser su hijo, pero que me trate como a uno de sus jornales, como a uno de sus criados. Ese es el verdadero arrepentimiento. No el que tuvo Lucifer en este momento. Él quería volver a ocupar su mismo lugar, quería volver a estar en el cuarto puesto del cielo, o en el segundo puesto, porque estaba Dios, que son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igualdad, en el ranking número 1, y luego venía Lucifer. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido, en el curso de su rebelión, motivo alguno para actuar de esa manera. No tenía razones, no tenía motivos para haber pensado lo que pensó, para haber actuado como actuó. Él tenía todo, pero había acarreado ruina sin esperanza, no solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él, para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión, con plena conciencia de que esto produciría tristeza en el cielo. Muy bien. Satanás y sus ángeles, Lucifer y sus ángeles, expulsados del cielo, vemos que se ponen en las puertas del cielo, luego ya de que vieron que no había vuelta atrás, para burlarse de los ángeles, para mofarse de ellos, para causar disturbios, disensión. Y es el mismo espíritu que continúa hoy en día. Los mismos primeros pecados de Satanás son sus favoritos, porque a él le gusta que la gente dude de la divinidad de Cristo. A él le gusta que la gente dude de la divinidad del Espíritu Santo, para que no nos sometamos bajo la dirección del Espíritu Santo como Dios, para que no conozcamos a Cristo ni a Dios, como Él no se quiso someter ante el Espíritu Santo ni sus ángeles. Pese a las múltiples y múltiples amonestaciones que se les daban, ellos no quisieron someterse. Y esto es lo que se sigue repitiendo. Así fue como comenzó todo este conflicto. Y vamos a ver dentro de unos días más, un par de días más, ya el día viernes, cuáles eran los propósitos de Lucifer al tentar a Adán y a Eva. Porque hay algo que Satanás todavía siempre ha pensado y todavía piensa, que él todavía tiene la oportunidad de volver a estar en el cielo. Y eso es el engaño bajo el cual tiene sometidos a todos sus demonios. Y también a todos los líderes hoy en día que están siendo partícipes de las sociedades secretas, que también están siendo engañados por él.
pero nosotros hemos de mantenernos firmes en la verdad, confiando en los méritos de Cristo que nos fortalece y nos ayuda a poder ser guiados por Él en cada momento. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a poder someternos a Él y que no caigamos en la rebelión, y que si caemos en la rebelión, que podamos prestar atención a las súplicas de los ángeles, a las súplicas del Espíritu Santo que están llamándonos y llamándonos y llamándonos. Así que vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, oh buen Dios. Estamos aquí en la sala de audiencia del Altísimo, rogando que tú puedas aceptar nuestro clamor, puedas escuchar nuestras voces, Señor. Nuestros corazones se elevan hacia ti, rogando una única cosa, que tú puedas enseñarnos, que no quites tu Espíritu Santo de nosotros, que podamos día tras día y segundo tras segundo ser sometidos a ti, para que así no caigamos en la rebelión, así no caigamos en los engaños de Lucifer, que sigue engañando de la misma manera, mezclando la verdad con el error. Por favor, Señor, ayúdanos a mantenernos despiertos, pendientes de nuestra salvación con temor y temblor. Y si en algún momento tropezamos y caemos, no quites tu Espíritu Santo de nosotros y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos si es que aún tenemos la oportunidad. Y ayúdanos a perfeccionar nuestro carácter para poder ser elevados hacia ti cada día más, alcanzar la semejanza con Cristo, para que cuando vuelvas podamos estar preparados, ya sea que durmamos o que velemos, que podamos estar contigo, Señor. Señor, te rogamos por los amigos, familiares, Señor, vecinos que aún no comprenden las verdades simples del Evangelio y que todavía tienen objeciones y malos conceptos respecto de tu bondad. Que tú puedas darnos palabras de vida para ellos, para poder explicarles lo que hemos aprendido hoy aquí, Señor. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos y te las clamamos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, aquel Salvador que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.